se está dando ya desde hace más de 2 semanas. Hablamos desde el 20 de enero aproximadamente, donde pasamos de ver picos de casi 50.000 casos diarios al día de hoy son 13.000 casos por día. Eso es un descenso de casi un 75%. Rodrigo Parra, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pedro. Gracias por la invitación. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se manifiestan esas cifras? Por un lado se habla de incremento, explosión de contagios, y por otra parte hablamos de un descenso en los casos de mortalidad. Sí, efectivamente, el descenso por el lado de los casos positivos se está dando ya desde hace más de 2 semanas. Hablamos desde el 20 de enero aproximadamente, donde pasamos de ver picos de casi 50.000 casos diarios al día de hoy son 13.000 casos por día. Eso es un descenso de casi un 75%. Entonces es un descenso contundente que se está manteniendo. Y hablando de hospitalizaciones, ocupación de camas UCI, las hospitalizaciones también están descendiendo desde hace casi semanas. Y la ocupación UCI, que son los casos más graves, también han comenzado a disminuir, pero desde hace una semana. Lo mismo está ocurriendo con la cantidad de fallecidos diarios, que si bien la cifra sigue siendo alta, y hablamos de más de 160 fallecidos por día, es mucho menor a la cifra que alcanzamos en el pico de esta tercera ola, que llegaron a ser más de 205 muertes por día, y por lejos menor a la que vimos durante la segunda ola, donde se reportaban casi 800 muertes por día. Entonces ya todos los indicadores al día de hoy están en descenso y eso es algo que trae alivio definitivamente. Rodrigo, y dentro de la estadística que manejas, ¿has logrado ver cuál ha sido el grupo etario más afectado en esta tercera ola? Sí, definitivamente, ya en el punto en el cual los casos estaban desbordando y cuadruplicando lo que habíamos visto en la segunda ola, el grupo etario más afectado, aún con vacunas, pero el porcentaje era tanto que se vieron afectados, el grupo etario más afectado fue de más de 60 años a más. Entonces, los adultos mayores, aún con vacuna, como te mencionaba, al ser tanto los casos, tantas las incidencias, se vieron muy afectados en cuanto a letalidad. De ahí le siguen los grupos de 40 a 60. En ellos también se evidenció un gran aumento de hospitalizaciones por casos graves y también fallecidos. Entonces, como sabemos, en su gran mayoría eran personas que no contaban ni siquiera con una vacuna, en más de un 90%, pero fueron tanto los casos que igual hubieron incidencias en personas que con vacuna, pero con alguna comorbilidad o personas muy adultas se vieron afectadas. Ahora, en esa tercera ola, Rodrigo, ¿realmente se dio una explosión también de casos en menores de edad, en niños de 8, 9, 10 años, 11 años, 5 años? ¿O es que la incidencia de contagios de COVID en esta población etaria también ha sido similar en las olas anteriores, solamente que ahora se está visibilizando mucho más? No, en este caso, y esto se ha dado por todas las edades, hablando de niños, si apuntamos a niños menores de 11 años, también se vio un pico y el más alto que hemos visto desde el inicio de la pandemia. Hablamos que se reportaban casi 2.000 casos de niños menores de 11 años en esta tercera ola por día. Y en la segunda ola este número no superaba los 200 casos. La gran diferencia obviamente es que en los grupos de esta edad no era tanto la ocupación de camas UCI ni tampoco de fallecidos, donde no hubo mayor incidencia como sí lo vimos en los grupos mayores. Pero en este momento, ¿tienes alguna información sobre ello? Si es que hay niños que se encuentran ocupando camas UCI a comparación de la segunda o la primera ola. En este momento la cantidad de personas ocupando UCI en totalidad son 1.200, de las cuales menos de un 5% son menores de edad. Ya hablamos de personas menores a 18 años. Estamos hablando de por lo menos alrededor de 50 personas. 50 son niños, los que están en cama UCI. Por lo menos. Menores, claro, menores de edad, sí, correcto. Claro, menores de edad. Y ahora, explícame, por favor, si es que en estos momentos con el tema de los contagios se va determinando aún o manejando con el famoso factor R, que nos habían comentado tantas veces en la primera ola, que de acuerdo a eso podríamos ver cuál es el manejo epidemiológico, si se sigue contagiando, si hay riesgo de contagio de una persona o no. ¿Se sigue aplicando ese criterio del factor R? Al menos no abiertamente. Sabemos que esto fue muy mencionado durante la primera ola por anteriores ministerios y gobiernos. En este caso no se ha manejado abiertamente. Si lo manejamos por tasa de incidencia o tasa de contagios y lo traducimos a positividad o porcentaje de positivos, llegamos a estar en un 40% de positividad en esta tercera ola, que implica que cada 4 personas de 10 salían positivos en el pico más alto de esta tercera ola. Al día de hoy este número está descendiendo y son cerca de
20-22% de positivos del total de muestras realizadas por día. Y en tu estadística, ¿se ve más o menos cuáles son las regiones que han reportado mayor incidencia en descenso de los casos? En general son todas, es en este momento más fácil enumerar las que todavía no se evidencia ese descenso, y hablamos de Arequipa, Cajamarca, Apurímac, Huánuco y Pasco, que estas regiones son las últimas que estarían empezando a doblar la curva de fallecidos y de contagios. Todavía hay una gran ocupación de camas UCI, hablamos de alrededor de 80% en estas regiones, en las cuales está empezando a disminuir también esta ocupación y por ende también la cantidad de fallecidos diarios. Pero ¿cuáles son los factores que estaría contribuyendo a que no disminuya tanta la positividad de casos COVID o disminución también de cifra de mortandad en esas regiones? Es muy probable que haya sido también por el momento en el que se dio el pico en estas regiones. Lima ha sido una de las primeras regiones en disminuir o en descender de esa tercera ola, pero también recordemos que fue la primera y la que mayor impacto tuvo a nivel nacional. A medida que se iba propagando, estos picos han ido también ocurriendo a destiempo o posteriormente después de Lima. Es por eso también que esperaríamos que el retraso en estas curvas se está dando recién ahora. Explícame, por favor, a ver, hay una situación muy particular la que se está dando en la región Loreto, específicamente en la ciudad de Iquitos. ¿Qué es lo que estaría pasando en esa región o en esa ciudad en particular cuando vemos y donde vemos que la gente hace su vida de manera normal? Los locales atiborrados, locales de fiesta llenos, restaurantes llenos, con fiestas incluidas. Aquí en Lima, inmediatamente alguien hace eso, te cae la policía, te cae la municipalidad y todos se van a la comisaría. Otra región donde aplica mínimamente los criterios epidemiológicos de la pandemia, hacen igual intervención. Pero en la ciudad de Iquitos pareciera que nunca pasó la pandemia o que la pandemia ya se acabó. Están en mejores condiciones de normalidad que la propia Europa. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué es que no se registra un brote fuerte de contagios en esa ciudad con toda esa libertad o libertinaje que tienen en la población? Lamentablemente lo que ocurrió en Loreto es que durante la primera ola la cantidad de fallecidos y la saturación del sistema de salud fue prácticamente el 100%. Esto ha hecho de que durante la segunda ola el pico de fallecidos no llegue ni a ser el 50% de la primera. Es muy probable, y se hablaba mucho de esto el año pasado, de que ellos habrían alcanzado una inmunidad de rebaño, pero esto a costa de una gran cantidad de fallecidos. Entonces, cada ola, hablando de estas tres olas, ha tenido un menor impacto en Loreto, y seguramente a pesar de las pocas restricciones o las pocas medidas que se han tomado, ya la cantidad de personas propensas a infectarse ha sido muy reducida, tanto así de que en esta tercera ola el impacto en los fallecidos ha sido nulo. O sea, visiblemente no hay un incremento de fallecidos al día de hoy en Loreto, pero hay que recordar bien de que Loreto fue la región seguramente más afectada junto con Ica en cantidad de fallecidos durante la primera ola. Ellos reportaban 80 fallecidos diarios durante la primera ola, en la segunda reportaban no más de 20, y en esta tercera ola han sido alrededor de 1 o 2 por día. Claro, la situación en la región Loreto ha sido bastante atroz, así como también en la región Ica. Pero ¿se puede determinar el tiempo de inmunización que tiene una persona, sea por los anticuerpos naturales o a consecuencia de la vacuna? ¿Ya es posible determinar con certeza? No, creo que los estudios se siguen dando, no hay todavía ninguna certeza en cuanto al tiempo, y por esto mismo se hablan ya o se está estandarizando el uso de vacunas, incluso cuartas dosis en muchos países después de 6 meses de la tercera. Y eso es algo que seguramente va a ser un patrón que se va a repetir en muchos países. A medida de que los estudios sigan avanzando podremos determinar con mayor certeza, pero lo que sí sabemos es que la cantidad de anticuerpos, esto los médicos lo dicen, va a depender de cada organismo, de cada persona. Perfecto. Rodrigo Parra, muchas gracias por la explicación que nos compartes. Que tengas buen día.